Estamos en tu programa Conversando con Fidel Plata. Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo y hoy tenemos un programa muy especial. Hoy vamos a hablar de las emociones en la cuarentena. Estamos en este momento pasando por un momento un poco difícil, un momento en el que Dios está permitiendo que sucedan todas estas cosas para que la familia se fortalezca, para que cada día las situaciones cambien y para que cada día las cosas sean mejores. Pero cuando esto sucede, definitivamente podemos tener un problema. Estamos en la convivencia y la convivencia puede estar generando en estos momentos problemas. Hay personas que tienen irritabilidad, hay personas que tienen en este momento cambios, frustraciones, depresiones, ansiedades. Y todas estas situaciones pueden estar ocasionando realmente problemas. Por eso se hace necesario que tratemos de mirar qué podemos hacer ante estas situaciones. Tenemos definitivamente unas situaciones que pueden estar afectando las emociones en las personas. Cuando hablamos de emociones estamos hablando de afectivos, actos afectivos que pueden estar experimentando la persona. Recordemos que durante el transcurso del tiempo podemos estar experimentando cambios emocionales por las diferentes situaciones que de pronto podemos estar pasando. Hoy queremos hacer un programa realmente muy especial. Hoy queremos hablar de las emociones. Y para esto hemos invitado al doctor Andrés Rosado. El doctor Andrés Rosado es médico, es psiquiatra, es especialista en todas estas situaciones que tienen que ver con la salud mental. Una persona pues muy reconocida, no solo en el Atlántico, sino en Colombia. Y queremos hablar con el doctor Andrés acerca de las emociones, acerca de en este momento que Dios está permitiendo que tengamos una convivencia a la cual muchas personas no estaban realmente acostumbrados a estar y que puede estar de pronto afectando esa parte de salud emocional. Quiero enviarle un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo y quiero pedirte que compartas el video para que muchas personas puedan verlo. Doctor Andrés Rosado, ¿cómo está? Hola Fidel, buenas tardes, ¿cómo vas? Excelentemente bien, doctor. Queremos hoy conversar con usted acerca de la parte de las emociones. Estamos pasando por un momento de cuarentena donde existen una serie de situaciones que se están apoderando de las personas. El miedo, la frustración, el encierro, el no poder salir. Algunas personas están con ira por las situaciones que están sucediendo y todo esto está ocasionando que muchas personas en este momento puedan tener algún tipo de alteración en las emociones. Para empezar, ¿qué podemos decirle a todas las personas que en este momento están conectadas acerca de cómo funcionan las emociones en este momento? Bueno Fidel, primero que todo, gracias por invitarme, siempre muy atento a este tipo de reuniones que podemos tener, que hemos tenido desde hace muchos años. Y Así bueno, es. la situación es la siguiente. Yo pienso que hay que hablar un poco lo que hemos hecho en algunas veces tú y yo juntos, en otras partes, que es entender que cuando hablamos de emoción, cuando hablamos de afectos, tenemos que entenderlo desde la medicina o si queremos un campo más amplio, lo que denominamos científicamente la neurociencia. ¿Qué quiero decir esto para todos, para el público? Es una cuestión biológica. La emoción es biológica, la emoción no es solamente un concepto psicológico o un concepto cultural, es también un concepto que se crea alrededor de por lo menos los componentes que acabas de mencionar, en este caso en particular la cuarentena, que es un factor de estrés. Entonces, ¿qué es el estrés? Pues el estrés hay dos formas de verlo. Uno, el que nos ayuda a prácticamente en cualquier situación de la vida en afrontarla, y otra que se vuelve crónica, que al final se convierte en un proceso de conducta. ¿Qué queremos decir con esto? En resumen, tenemos estrés,
nos volvemos vulnerables y eso nos puede conllevar en algunos casos a desórdenes como puede ser afectivos, como la depresión o la ansiedad, o en algunos casos muy leves y transitorios como podría ser la tristeza o la angustia. Así es. Bueno, en múltiples ocasiones hemos trabajado con el doctor Andrés Rosado, que es un prestigioso psiquiatra, no solo del Atlántico, como dije hace un momento, sino de toda Colombia y una persona que hace conferencias internacionales. Y siempre con el doctor Andrés hemos trabajado en que debe existir un programa de salud y bienestar emocional a nivel mundial. Sabemos que de aquí a unos años la Organización Mundial de la Salud dice que aproximadamente el 40% de la población a nivel mundial va a tener algún tipo de alteración de tipo mental, de tipo emocional, de tipo psicológico, por todas las situaciones que realmente tenemos en el mundo. Doctor Andrés, ¿cómo ve usted la situación que en este momento estamos en una cuarentena y debían llevarse una serie de programas, no solo en la parte de salud emocional, sino en la parte de sensibilización y de concientización acerca de lo que está sucediendo en esta gran pandemia? Si yo propusiera un programa a nivel de salud mental, teniendo en cuenta lo que ahora llamamos el COVID, ¿no? Esta enfermedad que nos está afectando en este momento, yo haría un poco como hacen los colegas de homotoxicología o como hacen los colegas homeopáticos, que ellos dicen enfrentar las cosas con lo igual. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir? Si nos tenemos en cuenta que nuevamente esto es algo biológico, nuestras emociones, y que el primer componente que se afecta principalmente o que se activa en el cuerpo es la inmunología. Entonces, mira, digamos, ¿cómo podríamos hacer ese paralelo entre lo inmunológico, la protección inmunológica emocional y la protección inmunológica, no solo de este virus, sino de lo que vivimos diariamente, digamos, en el ambiente? Entonces, para poder fortalecer ese tipo de temas, pues ya sabemos todos que mantener un estado mental estable con el deporte, buscando actividades, tratando de estresarnos menos, pues digamos es lo más común y lo más concordante con la realidad. En este caso, yo una de las propuestas que podría hacer, entre otras, es poder revisar toda la integralidad de lo que es un sistema orgánico, donde no solamente es cómo nos enfrentamos al estrés, sino también cómo nos nutrimos, por ejemplo, algo que está como tan de moda con las diferentes nutriciones que salen normalmente en el mercado. Y tercero, y más importante, algunas personas también han utilizado mucho el concepto de la espiritualidad, no bajo la situación puramente angustiante o en el sentido de pedir más para recibir más o recibir protecciones, sino realmente empezar a entender el fenómeno de cuerpo, espíritu y de alguna manera psicológico bajo una integralidad que nos conlleve precisamente a encontrar ese estado de calma. Entonces, como el estado, como lo que nos rodea está basado en todos estos principios, por supuesto, integrar lo físico, lo espiritual y lo mental, pues sería lo más recomendable para todos. Estamos en tu programa conversando con Fidel Plata. Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo y hoy estoy en compañía del doctor Andrés Rosado. El doctor Andrés Rosado es psiquiatra, médico y hemos trabajado durante mucho tiempo en campañas de promoción de la salud, de prevención de las enfermedades y precisamente en este gran programa de salud y bienestar emocional que nos gustaría que realmente se implementara a nivel mundial. Quiero pedirle a todas las personas que nos están viendo que compartas el video. Que compartas el video porque estamos pasando por un momento difícil para muchas personas el estar en esta convivencia, el estar pasando por un momento en el que de pronto no podemos salir, que las situaciones que estábamos haciendo antes como trabajar, salir, ir a restaurantes, ir a bailar, a comer, no podemos hacerlas por la situación de esta gran pandemia está afectando a muchas personas y la parte emocional se está viendo realmente muy alterada. Recordemos que generalmente las estadísticas dicen que después de estas pandemias muchas parejas se separan. El maltrato intrafamiliar está aumentando a nivel mundial. En Colombia las cifras cada día van en aumento. Por eso es importante que hablemos de cómo manejar las emociones en este momento. Quiero enviarle un saludo muy especial a todas las personas que en este momento están conectadas al doctor Patrocinio Olivares,
a mi querida amiga Aide Álvarez, que siempre está con nosotros en todas en las actividades que hacemos, a Rosa Cantillo, a Luis Felipe Navarro, a Julio Guzmán, al doctor Julio Guzmán, un saludo muy especial, a Eduard Pérez, a Daniel Pérez, a Jaime Velázquez, a Oscar Serpa, a Dinier Sandoval, a Adolfo Osorio, a Carlos Polanco, a Juanerge Montero, a Ingrid Roy, a Camilo Barceló. Le mando un saludo especial a mi mamá Clara Plata, que siempre está con nosotros, a Gloria Rubio, a Gustavo Espino, que siempre está con nosotros. Doctor Andrés Rosado, en este momento, ¿cuáles serían los signos y síntomas? ¿Cuáles serían esas manifestaciones para que las personas puedan decir, estoy teniendo algún tipo de alteración emocional y poder tratar de bloquear esta situación? Sí, digamos cuando hablamos de salud o cuando hablamos de enfermedad, más que todo hablamos de preciso de la pérdida de nuestra funcionabilidad, ¿no? Entonces, las primeras semanas era maravilloso, pensamos que estar encerrados era algo bueno, porque además nos decían que podemos tener mejor visión de nosotros mismos, que era el momento de reflexionar sobre nosotros, pero pasa el tiempo y entonces el ser humano realmente empieza a perder esa capacidad de adaptación porque como tú dices, aparece otro tipo de factores, ¿no? El factor más común para todos, más allá a veces de la salida, es el concepto económico, ¿no? Es el que más nos afecta porque de alguna manera, pues si hay una buena economía, pues se puede confrontar en muchas de las situaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que darnos cuenta? Uno, si empezamos con un impulso muy grande y hemos empezado a darnos cuenta que va disminuyendo ese impulso, que habíamos pensado hacer mucho ejercicio y lo hicimos 4 días y después como que ya estamos en cama o incluso, ¿sabes cuál es uno de los datos más visibles? La alimentación. ¿Te acuerdas que yo mencionaba anteriormente esta parte de nutrición? Cuando se empiezan a dar cuenta que como que toman más gaseosas, Sí. consumen más helado, consumen más mecato, consumen más este tipo de cosas, Y empiezan se a van creer que engordando su más. cuerpo está exigiendo eso. Claro, eso, precisamente, el aumento de peso, eso, aunque no son señales puramente más fáciles de detectar que, por ejemplo, estar triste o estar irritado o estar enojado, pues son factores que también nos muestran grados de tristeza. No depresión, porque depresión es una palabra muy fuerte, es una palabra que lleva a otro tipo de matices o signos, como tú mencionabas, pero sí empezar a dar cuenta que la ansiedad y la tristeza está apareciendo. Estamos hablando de un tema realmente muy importante con el doctor Andrés Rosado. Estamos hablando de las emociones. Quiero pedirte que compartas el video y que ahí donde están los corazoncitos de me gusta, le pongas muchas veces me gusta para que se amplíe la banda del internet. Pero algo importante es compartir el video porque muchas personas pueden estar pasando por situaciones emocionales en este momento. La convivencia no es fácil. Muchos hombres y muchas mujeres todo el día estaban en el trabajo, estaban todo el día desde tempranito en su situación laboral y llegaban a la casa de pronto a dormir. En este momento están conviviendo 24 horas al día, 7 días a la semana, y ya empiezan a haber unos roces. El estar toda la familia de pronto juntos, que la tecnología los tenía un poquito también separados porque de pronto todo el mundo estaba en el internet, estaban con computadores, ahora están en la casa. Les tocó volver a sentarse nuevamente a ver la novela de Diomedes Díaz, a ver un programa de televisión, a ver una película en familia, y muchas personas ya no estaban acostumbrados a esto. Pero esto puede estar produciendo de pronto irritabilidad, ansiedad. Y en este momento entonces, lo primero que tendríamos que pensar es que tenemos que cambiar nuestro comportamiento. Ese comportamiento que de pronto teníamos diferente porque podíamos salir, en este momento cambió. Doctor Andrés, ¿cómo haría la gente para en este momento entender que ese estilo de vida saludable tiene que ir acompañado de un comportamiento adecuado de prevención y de autocuidado? Porque en este momento no tenemos vacuna, no tenemos tratamiento para este virus, pero estamos en este momento pidiéndole a Dios que cuando pase todo esto estemos vivos. Y eso va a depender no solo de la ayuda de Dios, sino del autocuidado que podamos tener nosotros. ¿Qué le podemos decir a todas esas personas, doctor Andrés? Bueno, entonces yo decía que usáramos metafóricamente cómo hacer una vacuna inmunológica, una vacuna afectiva, ¿no? Entonces,
La primera propuesta es darnos cuenta que cuando hablamos de convivir, digamos en pareja e incluso normalmente en nuestra vida diaria, pero en este caso, pues como estamos hablando de estar en este cuadrado donde estamos más tiempo pasando, primero hay que reconocer al otro. Es que eso es un gran problema, porque lo que sucede es que lo que tú estás diciendo es que ahora nos miramos más, ¿no? Ahora miramos más al que está al lado, ahora nos miramos más en la mesa, y entonces empezamos a ver todo, ¿no? Porque el trabajo nos quita tiempo, el estar a veces en consulta nos quita tiempo, pero ahora estamos viendo constantemente. Entonces, extrañamente, ¿no? Lo que enamora a veces se convierte en conflicto posteriormente, porque la persona de al lado nunca ha cambiado, la persona de al lado nunca ha sido distinta a la que hemos convivido normalmente. Lo que sucede es que hacemos como unas fantasías o hacemos unos despliegues de realidad aprovechando los tiempos de no estar juntos, como tú comentabas. Entonces, lo primero es recordar al otro. Por ejemplo, si vamos a hablar de la pareja, es recordar al otro, recordar quién es el otro, tratar de recordar qué fue lo que nos trajo a estar con el otro, para poder reiniciar una historia, porque las historias van cambiando a raíz de que los tiempos van pasando, pero la esencia sigue siendo siempre la misma, ¿no? Lo otro es que también cuando hablamos, por ejemplo, fuera de la pareja, por lo menos de los hijos, tenemos que tener en cuenta demasiados factores, entre ellos las edades, por ejemplo. No es lo mismo los infantos menores de 8 años, los preadolescentes, porque ya sabes que la adolescencia prácticamente está empezando a los 10 años, así tú sabes que los libros no lo digan, pero por estos desarrollos, tú Así como es. ginecólogo lo conoces perfectamente, casi de los 10 años ya son unos adolescentes por sus menstruaciones en caso de las mujeres, y en los chicos, pues por sus desarrollos tempranos. Y eso tú sabes que todos estos cambios son irritabilidades, confrontación. Ahora imagínate, no es lo mismo confrontarse desde el teléfono a confrontarse en un cuadrado como un ring de boxeo, por ejemplo. Entonces, es empezar a entender al otro, es empezar a reconocer al otro y de alguna manera entre esas diferencias que no es lo sencillo, por eso es que se termina convirtiendo en violencia, como lo mencionabas anteriormente, o incluso a veces en abusos, empezar a comprender nuevamente qué nos junta. Si vamos a usar el concepto de familia, si vamos a usar el concepto de pareja o si vamos a usar el concepto de padres, para ver por qué tomamos esas elecciones en su momento, por qué mantenemos esas elecciones y cómo lo vamos a seguir manteniendo a futuro. Así es. Y una de las situaciones que en este momento está sucediendo es que este encierro puede estar de una u otra forma siendo un factor que predispone a que esas emociones puedan estarse alterando. Emociones como el miedo, como la sorpresa, como el asco, como la ira, como la alegría, como la tristeza, pueden estar un poco alteradas y muchas personas se vuelven intolerantes. Muchas personas realmente no son capaces de frenar en el momento de una discusión, de frenar en el momento de decir algo que no deben, de pronto de ser muy sutil a la hora de hablar o de pronto de no malinterpretar alguna situación con sus hijos, con su pareja o con las personas que están conviviendo. Todas estas personas que están de pronto conviviendo tienen que tener un grado un poquito más alto de tolerancia, pero resulta que todo el mundo está un poquito ansioso, angustiado por todo lo que está sucediendo. ¿Cómo haríamos para que esas personas puedan tener ese grado de tolerancia y entender que esto es una situación pasajera y que con la ayuda de Dios pronto pasará? Mira, mi propuesta que yo hago mucho en las terapias en línea, porque prácticamente, pues obviamente lo presencial se ha quedado a un lado. Yo voy a decir que es muy fácil, pero realmente no lo es. Ahorita te mencionaba que hay que aprender a reconocer al otro y el otro también tiene que reconocer el otro lado. Pero es que ¿quién nos dijo? Es que la cuestión es cómo nos programamos mentalmente. Tú decías algo ahorita, es que como nos vemos todo el tiempo ahora, entonces yo hago una pregunta, pero ¿quién dijo que tenemos que mirarnos todo el tiempo? Es decir, por ejemplo, "No, es que a mí me gustaba ir al gimnasio, ¿no? Entonces, ese era un momento mío de desestrés. ¿Quién dice que, por ejemplo, en el caso pareja, no te puedes tú ir a tu sala, ir a tu patio, ir a tu puerta de la casa y hacer tu ejercicio, ¿no? Ahora, que digamos puede existir el concepto, como dicen los muchachos ahora, de la pareja tóxica que no lo deja uno salir a hacer ejercicio, pues bueno, ya estaríamos hablando de otro tipo de cosas. Pero lo que quiero decir es, hombre, si te gustaba cocinar, usa tu espacio de cocinar.
Si te gustaba ver la novela de Diomedes, como dices tú, pues utiliza, o sea, no todo el mundo tiene que sentarse a ver la novela de Diomedes, a algunos les gustará Diomedes, otros no. Es algo así de sencillo, es como tratar de cambiar el esquema de lo que hacíamos normalmente diario, pero en un mundo pequeño. ¿No? Los médicos que vivimos mucho en hospitalizaciones, ¿no? Viviendo con hospitalizados, lo vemos todo el tiempo, ¿no? La persona está dentro del hospital y el mundo del hospital es uno y cuando salen, pues está en su mundo normal, pero la vida sigue. Entonces, el concepto que tú dices de que esto va a tener una continuidad en el tiempo, pues sí, vamos a esperar un poco a ver cómo va a ser eso en el futuro. Pero como tú me hablas ahora en el presente, es recordarles a todos que estar en un espacio no significa no tener espacio personal, no significa dejar de hacer cosas, simplemente significa que cada uno adapte sus hábitos con los que venía externamente en el espacio que tienen en este momento. Quiero enviarle un saludo a todas las personas que en este momento se están conectando, a Laura Escamilla, a Astrid Donado, al doctor Alberto Esmeral, y pedirle a todos que compartan el video para que muchas personas puedan realmente ver esta transmisión. Estamos hablando de las emociones y sobre todo las emociones en este momento que estamos en un tiempo que Dios está permitiendo que estemos en cuarentena. Y algo que estábamos hablando con el doctor Andrés Rosado, psiquiatra, es el espacio de cada uno en la casa. Porque al estar en la casa pareciera que para fortalecer la unidad familiar todo el mundo tiene que estar juntos y realmente hay personas que no están como acostumbradas a eso. ¿Cómo hacer para que cada uno tenga su propio espacio en la casa y que la otra persona no se sienta de pronto vulnerada en decir, pero si estamos aquí tenemos que estar juntos, cuando realmente no es así? ¿Cómo podría decírsele a la pareja o a la familia, cada uno necesita un espacio? Claro, es que precisamente lo que yo pienso que se empieza a construir en un espacio es el lenguaje, ¿no? Eso es lo más importante de entender. Hombre, vuelvo y digo, si estamos hablando, por ejemplo, lo más común que yo, porque a mí me toca ver mucho adolescente, por ejemplo, me piden muchas consultas con adolescentes, es la siguiente. Es que mi hijo pasa mucho tiempo en el computador, ¿no? Esa es clásica, ¿no? O pasa mucho tiempo en el celular. Y uno le pregunta, lo primero que le pregunta a los padres es, ¿y él pasaba menos tiempo antes en el computador? No, eso ha sido siempre. Es decir, hay que entender de que los conceptos no es que hayan cambiado tanto como uno cree, sino que como tú mencionabas anteriormente, es tan visible, ¿no? Que verlo 16 horas posiblemente en el televisor, en el computador y en el celular, porque además lo usan los tres al mismo tiempo, es como demasiado impresionante visualmente, pero que no hace realmente un cambio permanente de lo que ya venía, ¿no? Eso por un lado. Y segundo, desde el punto de vista, las familias tienen que entender el lenguaje de estar confinados, ¿no? Porque es que el confinamiento no es una palabra tan negativa como la gente piensa, realmente tiene una raíz diferente el confinamiento, pero es precisamente eso, porque no le puedes decir al otro, ¿sí? Vuelvo y repito, dame mi espacio para ver mi programa. Ya viste tu novela, ahora yo quiero ver el mío. O sea, cosas por el estilo. Pero si vamos a hablar ya desde el punto de vista no de la normalidad, sino posiblemente de por qué llegamos a procesos como violencia y abuso, precisamente es donde hay que tener en cuenta que esto tampoco era nuevo, ¿no? O sea, es decir, que apareciera que ahora hay más violencia. No, yo la verdad, aunque creo que por supuesto estadísticamente aumenta y porque está demostrado, lo que quiere decir es que el problema realmente ya es tan antiguo, sino que ahora es más frecuente, ¿no? Y la frecuencia no quita que no haya sucedido. Entonces, si tú no tienes la capacidad dentro de la normalidad de conversar con la pareja, conversar con los hijos, conversar con el entorno, para que cada uno tenga su propio espacio por un lado, pero al mismo tiempo sus propios compartires, entonces significa que de por sí hay un problema de fondo que no es nuevo. A veces creemos que las cosas son nuevas porque ahora se hacen más visibles, pero realmente si uno revisa, y lo sabemos en medicina, los antecedentes siempre están ahí. Estamos hablando con el doctor Andrés Rosado, psiquiatra, acerca de las emociones. Las emociones en este momento importante en el que estamos pasando, en esta época de cuarentena. Y las situaciones que se van presentando para muchas personas realmente no son fáciles, porque lo que está sucediendo ha hecho que cambiemos nuestro comportamiento, nuestro estilo de vida. Muchas personas entonces se sienten como infelices por no estar haciendo lo que antes hacían.
El concepto de felicidad depende mucho de la decisión que nosotros tomemos de ser felices. Es diferente una satisfacción. Yo puedo tener una satisfacción de tener un carro, pero cuando ya tengo ese carro, quiero otro carro. En este momento no podemos hacer las cosas que nosotros hacíamos. Nos están prohibiendo hacer algunas cosas que son por nuestro bien. Pero resulta que muchas personas pareciera que se tornan como esos hijos rebeldes que uno les dice no haga esto y quieren hacer lo contrario. Todos sabemos que si nosotros salimos a la calle tenemos que tener unas medidas de bioseguridad, de protección. Ese tapaboca no nos lo podemos quitar, tenemos que lavarnos las manos, tenemos que en lo posible tener distanciamiento con las otras personas. No hay vacuna contra el virus, no hay tratamiento y sabemos que se contagia con mucha facilidad. Pero uno sale y encuentra muchas personas sin el tapaboca, muchas personas que están juntas, muchas personas que parece que dijeran, no quiero aceptar ni acatar lo que están realmente diciendo. Es decir, no entienden que en este momento tenemos es que comportarnos en una forma diferente y si aducimos que definitivamente podemos estar en ese comportamiento y en ese estilo de vida, ese virus va a desaparecer. ¿Cómo le diríamos a esas personas, doctor Andrés, que ese estilo de vida y ese comportamiento que deben ir de la mano no les va a causar ningún tipo de daño y que lo pueden realmente tener? Sí, digamos que hay dos conceptos que hay que manejar ahí. Uno desde la rama de la psiquiatría social y otro que yo a veces veo desde la parte de psiquiatría individuo. Desde la psiquiatría social, si nos pusiéramos nada más en el concepto de nuestra cultura, nosotros esto que llamamos la bacanería o demás nos hace tremendamente sociales. Esto es una cuestión de cuando uno revisa por qué Latinoamérica, digamos, está en estos procesos de infección, es por lo que tú acabas de decir, porque ese hábito cultural es un poco complicado de romper. Yo ponía el ejemplo de que a veces llegan muchas fotos en Facebook y demás donde muestran a los vecinos jugando dominó, ¿no? Que es algo como muy clásico, o los niños jugando en el barrio. Entonces la pregunta es, quédate en casa. Y yo cuando empiezo a revisar, en algunos aspectos, no en todos, ¿qué pasa con esas personas que los cuatro que están sentados son los compadres? O sea, también son familia, ¿no? Es como si la mente jugara de alguna manera a que el concepto de cuando me dicen quédate en casa, estoy en casa, ¿no? Lo que pasa es que de meterles como la frase desde el punto de vista, no, es que quedarse en casa es quedarse detrás de esa reja y ni siquiera pisar el frente de la casa a jugar dominó. Eso por un lado. No en todos los casos, obviamente. Y lo segundo, tú lo mencionabas un poco, coloquialmente es como esa rebeldía, ¿no? Tenemos una poca capacidad de adultez. Eso que acabas de decir es muy adolescente, es algo muy juvenil y uno dice, ¿cómo es que una persona de 30, 40, 50 y 60 no puede entenderlo? Y es que no lo entiende porque su desarrollo a nivel de personalidad tiene un aspecto muy infantil y hay que ser claros. O sea, esto no es una cuestión de ataque a la cultura, porque tendría que, incluso me atacaría a mí mismo, ¿no? Es, somos una región, en este caso en particular, o en este caso de ciudad, somos bastante coloquiales, bastante niños, ¿no? Por eso nos gusta tanto el carnaval, por eso nos gusta tanto el disfrute, pero eso nos convierte en juveniles rebeldes, ¿no? Que queremos pasar por encima de la norma. Entonces el problema es que cuando unimos los dos aspectos de la parte social y la parte individuo, entonces intentamos presentarle los aspectos del miedo. Hey, si haces esto, todo el mundo se va a enfermar. Pero como tú acabas de decir, entre más prohibición haya, culturalmente hablando, pues más rebeldes vamos a ser. Entonces es muy complicado, ¿sí? Yo no es que me guste ser muy fatalista en el tema, pero es que cuando hemos hecho desde el punto de vista de trabajos de comunidad, esta es las creencias que nos encontramos. En calidad de ginecólogo, una de las cosas que he trabajado mucho es en la parte de usar preservativos. Recordemos que estamos hablando de una gran pandemia como es el coronavirus, pero todavía estamos en la pandemia del SIDA y recordemos que ha matado más personas que el mismo coronavirus y que todavía no le hemos podido ganar la batalla al SIDA porque todavía no hay vacuna. Pero una de las situaciones que uno encuentra día a día, y lo encuentro yo en mi consultorio, es que más del 50% de las personas en este momento no usan preservativos.
Cuando salió el uso del preservativo, la gente dijo, pero usar un caucho realmente no me gusta, pero la gente fue entendiendo que lo tenía que hacer. Pero con el tiempo, la gente ha buscado cantidad de excusas para decir, ¿por qué no lo uso? Por ejemplo, una niña consigue un novio, ese novio dura 1, 2, 3 meses, cuando le coge confianza, a los 3 meses ya se quita el preservativo, porque lo conoce. Pero resulta que de pronto a los 6 meses o al año termina con ese novio, empieza con otro novio y otra vez la cadena del autocuidado está rota. Así en este momento está sucediendo con esta gran pandemia. Si todos entendiéramos que hay que dejar el virus solo, y solo para mí, como médico y como ginecólogo, significa el virus para poder transmitirse necesita otra persona. Y se pasa, ya sabemos, generalmente por las goticas de saliva. Si todas las personas empiezan con el aislamiento voluntario social, si todas las personas empiezan con el tapaboca, si todas las personas empiezan con todo el autocuidado y el virus no tiene a quién transmitirse, el virus irá. Recordemos lo que sucedió con la gripe española. Después de 18 meses no hubo vacuna, pero la gripa desapareció. Es decir, ese programa de concientización y de sensibilización hacia las situaciones que tenemos de esta gran pandemia debía ser la primera bandera que debía tener el Estado. Pero resulta que el Estado lo que está pensando en este momento es meter a la gente en su casa sin dinero, sin trabajo, porque recordemos que hoy en día el 80% de las personas que trabajan, incluyéndome a mí, estamos por orden de prestación de servicio, no tenemos ni liquidación, ni primas, ni ningún tipo de vínculo contractual, y peor el sector salud. Pero además de eso, le regalan un mercadito que le va a durar 2, 3 días y que la persona tiene que salir realmente a laborar. Entonces tenemos un problema en que el Estado no ha entendido que el autocuidado debía ser lo más importante y que esos programas de radio, televisión, de redes, programas como el que Andrés Rosado y yo estamos haciendo en este momento, serían lo más importante para que la comunidad entienda el cuidarse. Y estamos hablando en este momento de autocuidado porque estamos hablando de cómo cuidamos nuestras emociones, porque ya en este momento muchas personas de pronto están cayendo en irritabilidad, en angustia, en ansiedad, porque la vida les cambió. Uno sale y no hay realmente nadie en la calle y la gente le toca estar en la casa. ¿Cómo hacer, doctor Andrés, para que la persona empiece a entender que estar en la casa, que estar con ese autocuidado, con esas medidas de protección, realmente es benéfico? Sí, para tener conciencia del afuera hay que tener conciencia del adentro. Eso es como una frase muy clásica dentro de la psiquiatría y la psicología y de la nueva era y de la religión, ¿no? Entonces, digamos, esa palabra, aunque suena de cliché, es la realidad. Lo que pasa es que perdemos la importancia por el otro, ¿no? Entonces, la angustia, la ansiedad, la ira, la irritabilidad nos hace producir como una figura egocéntrica, indestructible, y entonces, por ejemplo, algunos dirán, no, es que yo hice mi oración hoy y entonces eso me tiene protegido para la parte biológica, y puede que sí, ¿no? Porque la fe también tiene un sistema protector y eso está comprobado científicamente, pero a lo que voy es que precisamente al perder esa importancia del límite del otro, pues también se pierde, digamos, la importancia de sí mismo. Por ejemplo, la frase más clásica que uno también escucha en otro tipo de cosas antes de esto, hombre, pero de algo se tiene que morir uno. Entonces, todo ese tipo de lo que llamamos normalmente como construir una serie de cosas en nuestra cabeza, precisamente para salir creyendo además de que la salida nos va a mejorar la ansiedad, la irritabilidad, la ira, no. Porque es que no sucede en realidad así. Porque cuando salimos, muchas veces nos enfrentamos a otro tipo de discursos muy parecidos que prácticamente muchas veces nos condenan nuevamente a un proceso de culpa que nos conlleva a veces a círculos viciosos emocionales que nos terminan en dificultades o trastornos. Bajo esa circunstancia, por ejemplo, como tú decías, la economía ha sido una de las consultas más frecuentes, ¿no? Ah, pero fácil para el que tiene, pero difícil para el que no. Entonces, uno obviamente no va a poner a enfrentar una realidad. Hombre, si no tienes para los servicios, uno no se va a poner a hacer psicología positiva de, hombre, no te preocupes que hay otras cosas que el mundo te ha dado. No, uno enfrenta la realidad. O sea, la realidad es la realidad. Lo que trata de uno de presentar o mostrarles que tanto el suicidio, por ejemplo, es una real solución, ¿no?
sino agranda el problema. Si estar en un proceso de trastorno ansioso y angustioso en realidad no es una dificultad mucho más grande que aumenta el problema, ¿no? Por ejemplo, el caso de los adolescentes con cutting, es decir, los cortes que estuvo muy en boga hace mucho tiempo, nuevamente aparecen y demás. ¿Pero por qué? Precisamente porque las familias ingresan esas angustias y esa ansiedad en su entorno. Entonces, en resumen, uno, sí hay que entender el autocuidado, que el autocuidado no es solamente la máscara, sino cómo vamos a cuidar nuestro cerebro emocionalmente, cómo nos vacunamos inmunológicamente. Dos, entender que esas impulsividades de la salida sin protecciones o la impulsividad simplemente de salir para respirar muchas veces nos convierten en círculos viciosos. Y tres, cómo esos problemas emocionales o esos aumentos emocionales también afectan al entorno con el que convivimos. Bueno, quiero enviarle un saludo muy especial a todas las personas que en este momento se están conectando. Al doctor Darwin Rosales, concejal del municipio de Sabana Grande, le mandamos un saludo súper especial. Hoy en tu programa Conversando con Fidel Plata estamos hablando de las emociones. Mi nombre es Fidel Plata, soy médico ginecólogo y estoy transmitiendo desde todas mis redes sociales donde me puedes buscar como Fidel Plata Ginecólogo. Y estoy acompañado del doctor Andrés Rosado, médico, psiquiatra. Hemos trabajado hace mucho tiempo tratando de implementar un programa de salud y bienestar emocional. En este momento, muchas personas están teniendo algún tipo de alteración emocional por esta cuarentena. El primer síntoma que en este momento están refiriendo todas las personas es: me cuesta trabajo dormir, estoy durmiendo poco. Y muchas personas están cambiando inclusive su estilo de vida por de pronto un estilo de vida que no es el adecuado. No están haciendo ejercicios, están comiendo más de la cuenta, sobre todo harinas, sobre todo azúcares, que son situaciones que van a producir sobrepeso y que después van a tener problemas cardiovasculares. Muchas personas en este momento están en mucha ansiedad por estar encerrados. Doctor Andrés, estas personas que se les está alterando el sueño, estas personas que consideran que no pueden manejar la situación que está pasando, ¿cuáles serían esas pautas de tipo de terapia psicológica para que logren entender que esto es algo pasajero y que mientras estamos en la cuarentena deben tratar de manejar sus emociones? Mire, yo pienso que, digamos, lo que llamamos la educación, ya no desde el punto de vista de esa formalidad, o sea, no estamos hablando del nivel escolar, universitario, sino precisamente encontrar este tipo de charlas, encontrar diferentes tipos de motivación, entender, pues, que de alguna manera nuestra conducta nos puede llevar a dificultades de otro tipo de cosas más adelante. Pero lo más importante es que en el mundo de la comunicación podemos ser escuchados, ¿no? Lo que pasa es que reprimimos mucho la emoción, entonces no quiero que me vean triste, no quiero que me vean así, no quiero que me... Y esa represión produce miles de cosas. Entonces, lo primero yo creo es encontrar el camino, digamos, los gobiernos y el Estado ha tratado de abrir ayudas psicológicas gratuitas para muchas personas por medio de sus líneas, encontrar profesionales. A veces yo digo, listo, no vamos al profesional de psiquiatría o psicología porque a lo mejor nos cuesta mucho, pues entonces busquemos al de al lado. O sea, pues hay teléfonos, hay celular, hay computadora, hay redes sociales. O sea, entender que no es fácil, no es fácil, créanme que no es sencillo, esto suena fácil desde pantalla, pero yo entiendo que no es lo fácil, pero empezar a mirarse sobre, hombre, cómo esto me está afectando y posiblemente empezar a escribir, digamos, ese es el tip que yo doy normalmente, empiecen a escribir ante esta situación qué alternativas puedo tener, porque lo que tú acabas de decir, alimentarnos mal no es es un hábito biológico, a veces inconsciente, a veces automático, pero si lo hacemos consciente o le quitamos esa automaticidad, vamos a poder sentirnos mejor. O sea, podemos controlar ese tipo de cosas. Una de las grandes dificultades que tiene el ser humano es la creencia que puede controlar todo, ¿no? Hay muchos artículos que hablan de eso en este momento, no es ni siquiera de la psicología, sino desde el punto de vista antropológico, porque creíamos que éramos los controladores de la naturaleza y ahora que la naturaleza nos controla un poco, entonces nos estamos muy molestos con la naturaleza, ¿no? Entonces, mi concepto básico en resumen es el siguiente. Uno, si creen que están cambiando sus emociones y sus hábitos, escríbanlo.
Y si creen que pueden tener alternativas para eso que acaban de escribir, colóquenlo a un lado e intenten hacerlo. A veces es más fácil tenerlo escrito y visualizarlo que pensarlo y después se nos pasa. Quiero enviarle un saludo muy especial a todas las personas que en este momento están conectadas. A Diana Salazar, a mi hermano Roberto Plata, que siempre está puntualito y que nos comparte desde todas sus redes sociales. A mi hermano José Gregorio Plata le mando un saludo súper especial. Y a todas las personas que en este momento se están conectando y pedirles que compartan este video para muchas personas que realmente necesitan verlo. ¿Existe algún tipo de recomendaciones que de todas formas podemos darle a todas las personas, además de usar el tapaboca, además de todas esas medidas de bioseguridad? Hay personas que en este momento están en la casa esperando las noticias, esperando cuántos casos hay, cuántos fallecidos hay, cuántos... y eso realmente le está perturbando y le está produciendo una situación emocional que realmente no es la adecuada. La falta de ejercicio físico también empieza a afectar la salud de las personas. Por eso es importante que diseñes una rutina en tu casa, una rutina de leer un libro, de hacer ejercicio, de hacer esos hobbies que de pronto los tenías, pero que no quisiste hacerlo, escribir un libro, hacer cualquier cosa, cocinar. Que el tiempo que estés en tu casa sea un tiempo de calidad, porque tampoco la idea es que si vas a estar todo el día en tu casa no puedas compartir con tu familia, no puedas hablar con la familia. Entonces, consideras que tienes un tiempo de cantidad, pero no es de calidad y eso no es lo adecuado. Ahora, las emociones son importantes que de todas formas las expresemos. Hay personas que en un momento determinado tienen ganas de llorar, tienen ganas de sentirse triste y ustedes se reprimen en todas las situaciones cuando son situaciones que en este momento pueden pasarle a cualquier persona sin necesidad de que tengan ningún tipo de situaciones. El evitar conflictos en la familia es importante porque muchas personas empiezan a chocar. Y aquí es importante que en esta época nosotros fortalezcamos realmente el vínculo de la unidad familiar. Doctor Andrés, para todas esas personas que nos están viendo, ¿cuáles son sus redes sociales, sus teléfonos? Y además, ¿cuándo llega el momento de consultar al psiquiatra? Porque estamos encerrados y de pronto algunas personas tienen alguna sintomatología y dicen, es normal. Pero ¿cuándo decir, voy a llamar al psiquiatra y voy a sacar una cita? Bueno, yo realmente siempre digo que ahora porque a veces estamos en crisis, a veces los psiquiatras nos llaman más a conversar bajo los programas psicoeducativos, pero realmente la psiquiatría no la vean siempre bajo el desorden, ¿no? Bajo el trastorno, bajo la televisión. Estadísticamente se ha demostrado que las psiquiatras nos ven desde el punto de vista de todo lo que han visto en las películas, en las novelas y en Hollywood, pero en realidad nosotros somos una profesión que está dado para hacer también como cuando van al odontólogo a cuidarse los dientes, cuando las mujeres van al ginecólogo a hacerse, digamos, sus controles, no solo de embarazo, sino también de vida, porque hay que hacerlo. Psiquiatría también está diseñada no solamente para eso, sino para realmente encontrar un espacio de no juzgamiento donde pueden además observarse dentro de su historia para poder saber cuál es el sentido de su presente. Muy rápidamente, a veces dentro de la historia, ¿por qué no puedo manejar mi emoción dentro de esta pandemia, dentro de esta cuestión que está sucediendo? Porque cuando uno a veces revisa la historia, confrontar muchas veces este tipo de situaciones, pues nunca le ha sido fácil. Y encontramos en la profundidad otro tipo de historias que al moverlas, al entenderlas, empezamos a poder manejar distinto lo que vemos en este presente. Otras personas obviamente se vuelven más vulnerables porque no han podido adaptarse a este nuevo proceso. Entonces es una ayuda de la psiquiatría ser como ese acompañante en ese proceso adaptativo para evitar, o si ya existe la dificultad, disminuirla. Entonces, digamos, son los dos consejos básicos. Uno, no esperar estar deprimido, por ejemplo, lo más grande sería ideación suicida, por ejemplo, o estar sin sueño durante muchísimo tiempo. Por si acaso también, si llaman al psiquiatra porque no duermen, no se van a llevar 3 cajas de pastillas en el bolso, porque esa es otra creencia de que los médicos psiquiatras somos farmacólogos puramente. Y tercero, pues dentro del programa Fundación Proyecto Social CMC, al teléfono 317-440-6989, repito, Fundación Proyecto Social CMC, 317-440-6989. Traten de contactarnos y con mucho gusto vamos a intentar conversar y poder ver qué podemos solucionar en el momento. Bueno, darle las gracias al doctor Andrés Rosado, psiquiatra, y decirle a todas las personas que nos están viendo
que la vida no se ha terminado, porque muchas personas creen que en este momento solo debemos estar pendientes del coronavirus. Y no, las personas que tienen diabetes, hipertensión, que tienen problemas de tiroides, que tienen algún tipo de enfermedad, tienen que estar muy pendientes de esas patologías para que tú estés bien. Asimismo, quiero mandarle un mensaje a todas las mujeres que me están viendo. Es importante que una vez al año acudas al ginecólogo. Hacer una ecografía cada año para mirar cómo está el útero y los ovarios es importante. Hacer una citología para ver cómo están las células del cuello de la matriz es importante. Hacer una colposcopia, que es un procedimiento realmente muy sencillo para mirar si el cuello de tu matriz está bien, es importante. Recordemos que el cáncer de cervix en las mujeres cada día aumenta. Todas esas personas que quieran sacar una cita conmigo, una consulta ginecológica, me puedes escribir al 301-372-3372. 301-372-3372. Mañana tenemos un programa muy especial porque vamos a hablar con María Cristina. A las 5 de la tarde quiero invitarlo a todos. María Cristina es una amiga que tiene un poco de sobrepeso, pero que ha logrado con ese sobrepeso ser una persona muy exitosa. Le mando un saludo especial a todas las personas que estuvieron conectadas y al doctor Andrés Rosado darle las gracias y que esperamos que Dios nos dé una larga vida para seguir trabajando juntos. Doctor Andrés, muchísimas gracias. Doctor Fidel, lo mismo para ti.